El día miércoles quedamos en el capítulo 4, donde habíamos indicado que también requerimos alguna otra información para hacer el diseño de caseteras. En esta oportunidad estamos viendo algunos de esos datos que requerimos nosotros, obviamente, para que nuestro diseño resulte ser el más óptimo. Entonces, hemos estado revisando algunos parámetros de tránsito, o sea, aforos, como podríamos decir, de vehículos, para estimar de qué tipo de casetera nosotros vamos a diseñar. También hemos visto los tipos de velocidades. Hemos indicado que son 4: la velocidad de proyecto, la velocidad específica, la velocidad de operación y la velocidad del percentil 85. Ahora vamos a continuar con las características de los vehículos. Entonces, vamos a hacer una pequeña descripción para indicarles qué aspectos debemos considerar, obviamente, del vehículo nosotros para que podamos hacer diseño geométrico. Y nos vamos a encontrar con dos cosas, como indica la lista. Dice, ¿no? Los vehículos influencian el diseño fundamentalmente desde dos puntos de vista. Velocidad que son capaces de desarrollar. Este es un aspecto estrictamente para vehículos livianos. Sus dimensiones que les son propias. Igual, las dimensiones pueden ser para vehículos livianos y sobre todo para los pesados, ¿no? Porque con los pesados, por ejemplo, se dimensionan gálibos. ¿Qué es un gálibo? Es la altura, por ejemplo, que existe entre el piso y el borde, la parte baja de la viga. Ese es un gálibo. Lo malo es que estas dimensiones permanentemente van variando. Y por esa razón que las actualizaciones que debemos ir efectuando también son bastante recurrentes, o sea, en menos tiempo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ahora esas características precisamente que estamos mencionando. Dice, ¿no? Los vehículos livianos determinan las velocidades máximas a considerar en el diseño y las dimensiones en la determinación de las distancias de visibilidad, frenado y adelantamiento, que es lo que vamos a ver en el subsiguiente capítulo, ¿ya? Entonces, pero fíjense, los vehículos livianos van a incidir en la velocidad, en las velocidades máximas y en estos parámetros que vamos a estudiar, porque son detalles muy importantes que debemos considerar al momento de hacer el diseño de la carretera. Entonces, mientras que los vehículos pesados, que son los camiones de diversos tipos, y en menor medida los buses, experimentan reducciones importantes en su velocidad. Eso ya tienen que tomar ustedes como una definición, ¿no? Que los livianos tienen más velocidad que los pesados, ¿no? De operación cuando existen tramos en pendiente. La necesidad de limitar estas reducciones de velocidad determina la longitud y magnitud aceptable de las pendientes. Ya también eso hemos dicho. Hemos estado insistiendo. ¿Cuándo tienen problemas los vehículos pesados en el tránsito? Cuando se tienen pendientes, ¿no? Entonces ese es un detalle importante. Sigamos viendo entonces. Otro de los aspectos que debemos considerar son las dimensiones, o sea, el largo, ancho y alto. Influencian en gran medida diversos elementos de la sección transversal y determinan los radios mínimos de giro, que eso ya lo vamos a ver en el capítulo 7, los ensanches de la calzada en curva, lo mismo, y los gálibos vertical bajo estructuras, ¿no? Entonces, hace rato les decía, un vehículo pesado tiene más problemas, en este caso, de gálibos. Usted sabe, ¿no? En la 24 de junio, ¿cuántas veces se han hecho volar los pasos peatonales? Varias veces, ¿no es cierto? Entonces, eso también es porque en el transcurso del tiempo es que esas dimensiones van quedando obsoletas. Ya por eso que hay que ir actualizando.
Sigamos bien. Para determinar las distancias de visibilidad que se utilizan en la definición de una serie de parámetros rectores del diseño, es preciso fijar algunas alturas, y esto es lo más importante. Ya, o sea, cuando hagamos diseño geométrico, vamos a trabajar con las alturas. ¿Qué es H? H es la altura de focos delanteros del automóvil, que obviamente el mínimo es 0,60. Y a medida que va aumentando de dimensión el vehículo, bueno, se coloca a mayor altitud. Pero el caso crítico es cuando tenemos a 0,60. Ahora, acá quiero que lo tomen muy en cuenta la siguiente recomendación. Estos valores estoy obteniendo del manual de la ABC, pero si quisiera trabajar con el manual de la Ashton, obviamente este valor de 0,60 subiría a 0,75. ¿A qué me voy? En nuestro medio, ustedes saben bien, ¿qué tipos de vehículos o qué marcas de vehículos tenemos más? Vehículos japoneses, ¿no? Sí. Para empezar. Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda, etcétera, etcétera. Entonces, esos vehículos, si ustedes se han dado cuenta, son relativamente vehículos pequeños. A diferencia de un vehículo versión americana. Han debido ver, o sea, hay camionetas ya bastante acá en nuestro medio, especialmente en cuanto a marcas de Toyota, por ejemplo, Nissan, que son más robustas, ¿no? Esas son versión americana, las más robustas. Pero nosotros, obviamente, si vemos los taxis, digamos, son vehículos japoneses, pero pequeños, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que ustedes vayan a apuntar, ¿ya? Pero acá, en este caso, el mínimo es el que tomamos en cuenta. Si ustedes pueden hacer un censo y verifiquen a qué altura del piso está el farol, obviamente va a ser a 0,60. ¿De acuerdo? Sigamos viendo otros aspectos. La altura de los ojos del conductor del automóvil, 1,10. Cierto, ¿no ven? Cuando nosotros apenas podemos ir, hasta yo tengo problemas para ingresar a un taxi, ¿sí? Entonces, obviamente, eso porque el tamaño medio en nuestro país es 1,65, pero sí, no es más. Estamos por llegar a 1,70. Pero en la versión americana, los americanos siempre están arriba de 1,75. Entonces, por ejemplo, este valor en la Ashton es 1,37, no es 1,10. O sea, ahí están las diferencias de las normativas. Por eso es que yo les digo, no pueden usar cualquier normativa. Tienen que usar siempre la norma boliviana, ¿ya? Otro aspecto, altura del obstáculo fijo en la carretera, 0,20 metros. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy conduciendo el vehículo, ¿ya? Y a una distancia determinada, que eso lo vamos a ver también más adelante, tiene que aparecer ya si hay algún obstáculo en la carretera. Y lo mínimo que tiene que tener de altura ese obstáculo es 0,20. ¿De acuerdo? Para la norma boliviana. ¿Y la Ashton cuánto usa? 0,15. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, ahí están las diferencias. Sigamos bien. La altura de los ojos del conductor de un camión o bus, 2,50. Eso sí, obviamente esto no cabe, tanto en la norma de la Ashton como en nuestra norma boliviana, o sea, el manual de la ABC. Luego tenemos la altura mínima de las luces traseras de un automóvil o camión, eso está a 0,45. Ya, igual, en la Ashton también considera el mismo valor. Y finalmente, la altura del techo del automóvil. Obviamente, un vehículo japonés está a 1,20 más o menos su altura, en este caso, de su techo de vehículo pequeño. Mientras que en versión americana eso se sube mucho más. ¿De acuerdo? 1,50, si no me equivoco, sí, pues 1,50. Entonces, esos detallitos
hacen pues que nosotros respetemos las normas. Por eso los estamos exponiendo, ¿ya? Entonces, en base a estos datos, nosotros vamos a hacer diseño de alineamiento vertical en el capítulo 8, ¿de acuerdo? Pero estas van a ser las dimensiones que vamos a priorizar. Muy bien. Pasaremos al tercer aspecto, que se refiere a la capacidad y niveles de servicio. ¿Qué es capacidad? Capacidad se define como la máxima cantidad de vehículos que puedan pasar por un punto de la carretera. Eso es capacidad. Ahora, en el caso nuestro, o sea, usted sabe, no tenemos nosotros carreteras para autos, no tenemos carreteras para vehículos pesados, nada de eso, ¿no es cierto? Todos usamos la misma carretera, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón puede ser que estos valores puedan variar, pero obviamente estos están validados a nivel internacional. Por eso que obviamente vamos a ver ese tipo de definiciones. Perdón. Los niveles de servicio. ¿Qué es un nivel de servicio? Un nivel de servicio tiene que ver básicamente con la calidad de funcionalidad que tiene la carretera. Por eso es importante que las carreteras sean veloces. ¿Qué cosas nos traen como un buen resultado de que sean veloces? Menor cantidad de vehículos en la carretera. Eso es lo que nos trae. Entonces, por eso se exige que sean veloces. Pero obviamente no van a confundir con tránsito urbano, ¿no es cierto? Ahí sí necesitamos más bien al revés, que las velocidades sean bajas. ¿De acuerdo? Y normalmente en avenidas, máximo debería ser 40 km/h, la velocidad máxima. Y la mínima, usted sabe, en zonas escolares tienen que bajar inclusive a 5 km/h. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia, por favor, ya para que puedan apreciar adecuadamente. Muy bien, entonces empecemos a desglosar. Dice, ¿no? Capacidad de una carretera o camino. Vamos a retroalimentar la definición que habíamos mencionado hace rato. Se define como la intensidad máxima de vehículos que puede pasar por una sección de un camino bajo las condiciones prevalecientes del tránsito. ¿Qué quiere decir condición prevaleciente? O sea que puede haber aspectos climatológicos, aspectos mecánicos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y del camino, ¿no? Normalmente se expresa como un volumen horario. Y aquí viene la importancia del VHD que hemos explicado al principio. El volumen horario ya les puede servir para, obviamente, estimar, en este caso, el tamaño de la calzada, de la carretera que están diseñando. Y eso obviamente depende, ¿no? Cualquier valor vamos a tener. Y enseguida vamos a hablar de valores precisamente para que ustedes tengan una idea de cuánto tiene que ser ese valor, ¿ya? Cuyo valor no se puede sobrepasar a no ser que las condiciones prevalecientes cambien. Repito, esas condiciones prevalecientes del conjunto de vehículos que están pasando por ese punto. Ahora, como valores de referencia, me estoy refiriendo al volumen horario, ¿ya? Máximos absolutos se citan. Para caminos bidireccionales, se puede considerar hasta 2.800 vehículos livianos por hora, ¿ya? Total en ambos caminos. ¿Qué quiere decir eso? O en ambos carriles, no caminos, perdón. Quiere decir que cuando se hace un aforo de una bidireccional, ¿y cuándo es una bidireccional? Es una calzada con dos carriles, un carril en un sentido y el otro carril en el otro sentido. Entonces, cuando se hace aforos hay que contar todos los vehículos que pasan de ida y de retorno, ¿ya? Entonces, en esos casos, tengo que subir a 2.800, o sea, ese es el límite máximo que puede soportar un carril, o ambos carriles si es bidireccional, perdón.
Luego, si es un camino unidireccional, digo unidireccional a aquella estructura o infraestructura que tiene dos calzadas, ¿ya? Dos calzadas. Entonces, pero los aforos en una unidireccional no se hace del conjunto total de vehículos que pasan, por decirles algo, en una calzada, sino que hay que hacer el aforo por carril, ya por carril. En un carril determinado cuántos vehículos pasan, en el otro cuántos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma hay que hacer aforos. Dice, ¿no? Con el camino unidireccional con al menos dos carriles para tránsito en el mismo sentido. 2.200 vehículos livianos por hora por carril. ¿De acuerdo? Entonces, eso es por carril, vamos a hacer nuestro aforo. Sigamos. Las cifras mencionadas representan valores medios determinados mediante proceso de medición directa, pero esto es lo importante, son actualmente aceptadas como válidos internacionalmente. ¿De acuerdo? O sea, esa va a ser nuestro referente. Si yo, por decirles algo, en una carretera determinada, bueno, es un decir simplemente, aforo 7.000 vehículos por hora, entonces obviamente está recargado el carril, ¿no ve? ¿Qué tendría que hacer? Dividir entre 2.600 o 2.200 en este caso y ver cuántos carriles van a entrar. A eso se refiere. Por eso esa parte hay que dimensionar con este tipo de criterios. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos adelante. Los niveles de servicio. Este es un detalle bien importante que debemos considerar nosotros. ¿Saben qué pasa? Mientras menos velocidades de proyectos usemos, o sea, en valores, es que nos estamos arriesgando demasiado con los niveles de servicio. ¿A qué voy? Obviamente, un nivel de servicio considera tres cosas. Un primer aspecto que es la velocidad. ¿Ya? Si es más alta, es mucho mejor. Un segundo aspecto, ¿cuál es? La relación intensidad-capacidad. ¿Ya? ¿Cuántos vehículos por hora, digamos, pasan por ese punto? Y la tercera es el tiempo de demora. El tiempo de demora obviamente se puede cuantificar en función de dos aspectos, básicamente. Uno, de que el vehículo puede sufrir cualquier avería, ¿no? Eso es así, para cualquiera, nuevo o antiguo, etc. Y el otro aspecto que obviamente debemos ver nosotros es la cuestión de la velocidad. ¿Ya? Entonces, esos dos parámetros son los que hacen, obviamente, los niveles de servicio. Ahora, en este caso, a manera de retroalimentar, vamos a ir en los detalles, hay 5 niveles de servicio, que se llaman nivel A, B, C, D, E, 6 en realidad, F más, aunque el F ya es un nivel colapsado. Entonces, eso es donde se ve el F, en las calles. O sea, cuando los vehículos están apilados ahí, obviamente sin saber en qué tiempo van a llegar a un punto determinado, a eso se llama el nivel F. Claro que eso no es aceptado, por eso, cuando ayer nomás, o hace 2 días escuchaba una noticia, Bolivia quiere ser, pues, obviamente, un paso interoceánico, pero vamos a tener problemas con nuestras carreteras. ¿Por qué? Porque como ya va a ser un transporte internacional, tienen que cumplir ciertos parámetros. Y lo primero que van a verificar van a ser los niveles de servicio. Pues por eso es que da miedo un poco, ojalá no tengamos mayores dificultades y podamos tener esa ruta o carreteras interoceánicas. Que eso evidentemente va a ser muy favorable para nuestro país económicamente. ¿De acuerdo? Bien, sigamos entonces. A ver,
No, perdón, aquí están algunos criterios que obviamente tenemos que tomar en cuenta. Dice, ¿no? Cuando el volumen de tránsito es del orden de aquel correspondiente a la capacidad de la carretera, y la capacidad estamos hablando de 2.600 o 2.200, las condiciones de operación son malas. Obvio, cuando hay muchos vehículos en una carretera, difícil que pueda yo asumir una velocidad, ¿no? Tengo que ir al ritmo de todo el grupo que está circulando en ese momento. Y eso automáticamente hace que la velocidad baje, ¿no? Aun cuando el tránsito y el camino presenten características ideales. Bueno, eso, digamos, es el complemento. Sigamos. Las deficiencias afectan al usuario y la continuidad de flujo es inestable. Estamos en la misma referencia del primer paso. Pudiendo interrumpirse, claro. Si un vehículo, qué sé yo, sufre algún desperfecto, se va a parar y los otros vehículos, por ende, también tienen que detenerse, ¿no? Entonces, ese es el problema. Pasando de un flujo máximo a flujo cero, claro. O sea, si se detiene uno, pues automáticamente el flujo va a ser cero. Cuando se pierde la situación de equilibrio límite, que implica operar a capacidad, y se suceden interrupciones de flujo, el usuario describe como trancadera. Eso es lo que hay en las calles, ¿no? Se para el Mini y el resto de los vehículos también se paran. Eso para nosotros ya sabemos, es trancadera, ¿no? Claro, eso en una carretera casi no es tan normal, pero puede suceder. ¿De acuerdo? Es necesario, por lo tanto, que el volumen de demanda sea menor que la capacidad de la carretera. ¿Qué quiere decir acá? Que si yo tengo la capacidad de la carretera en 2.600, digamos, si el volumen de demanda, por decirles algo, es, qué sé yo, 500, obviamente eso sí favorece al nivel de servicio, ¿ya? Para que ésta proporcione al usuario un nivel de servicio aceptable. Sigamos viendo. La metodología desarrollada por el TBR es un anexo de la ASTO, por si acaso, define 4 niveles de servicio: el nivel A, el B, el C y el D. Yo les había dicho son 6. El E y el F ya no se los considera como niveles de servicio. O sea, esos dos últimos casos quedan pues ya fuera del rango de nivel de servicio. Y si nosotros vamos a entrar a eso, no sé qué haremos. Ahí está el problema. Que permiten condiciones de operación superior a las antes descritas. Cuando la carretera opera a capacidad, se habla de un nivel E, y cuando se tiene un flujo forzado, se le denomina nivel F. ¿De acuerdo? Por eso que estos ya no son, el E y el F, ya no son niveles de servicio, ya están colapsados, ya no sirven. ¿De acuerdo? Ahora, sigamos viendo algunos detalles más. Cuantitativamente, los niveles de servicio se establecen a partir de la razón intensidad-capacidad, que enseguida les vamos a mostrar cómo se determina ese valor. Y el porcentaje de tiempo demorado, que es otro de los aspectos que debemos considerar en este caso los niveles de servicio, para las condiciones prevalecientes en el caso de carreteras bidireccionales. Veamos entonces los niveles de servicio en caminos bidireccionales. ¿Qué es el nivel A? Antes de empezar a explicar esto, cuando hablamos del nivel de servicio, repito, estamos hablando de 3 cosas. Uno es la velocidad. Mientras más alta es la velocidad, es mucho mejor. 2 es la relación intensidad-capacidad. Mientras más pequeñita es la relación entre la intensidad y la capacidad, es mejor. Por decirles algo, si yo tengo 100 vehículos en una hora
y mi capacidad es 2.600 vehículos por hora, entonces obviamente esa relación 100 entre 2.600 me va a salir pequeñito. Si es así, obviamente es muy favorable. Y finalmente el tiempo de demora. Ya les he dicho, vehículos nuevos, antiguos, pueden sufrir cualquier desperfecto. Por ejemplo, desde la pinchazón de un neumático, ¿no? Si se pincha un neumático, automáticamente tengo que detenerlo. Entonces eso, ¿quién lo dice? Bueno, pues al azar. ¿De acuerdo? Entonces esas tres cosas nomás definen los niveles de servicio. A ver, en ese criterio vamos a hacer un repaso, por ejemplo, del nivel A. Dice, representa la condición de flujo libre que se da con bajos volúmenes de demanda, permitiendo altas velocidades a elección del conductor. Debe ser posible que todo usuario que lo desee pueda desarrollar velocidades de operación iguales o mayores a 93 kilómetros. Fíjense, 93 kilómetros ya es velocidad. La relación intensidad-capacidad debe alcanzar 0,15, el valor de 0,15, perdón. ¿Cómo obtengo este 0,15? Sencillo, divido 420 entre 2.600. A ver, hagan en su calculadora y les va a salir 0,15. ¿Sale? Repito, 420 entre 2.600. Ya. De todas maneras, se asemeja bastante a este valor, ¿verdad? Y el tiempo de demora es inferior al 30%. 0,16. Este tiempo de demora es lo que se puede tardar para llegar de un punto a otro punto, donde ustedes ya saben, es muy sencillo definir ese valor, ¿no? Solamente usamos la ecuación de la velocidad uniforme y obtenemos el tiempo que requerimos. Ahora, si yo tengo un pinchazón de neumático, pues no puedo continuar viaje en esas condiciones. Seguramente que voy a tener que cambiar. Y a esa acción de cambiar el neumático le estamos asignando un tiempo demorado del 30%. ¿Qué pasa para un nivel B? En realidad los criterios son los mismos, insisto, y dice, representa la condición de flujo estable. Aquí era flujo libre, esa es la diferencia. Los conductores aún pueden seleccionar sus velocidades con libertad razonable. El usuario puede desarrollar velocidades de operación iguales o mayores a 88 kilómetros hora. ¿Sí? La razón de intensidad-capacidad puede alcanzar el valor de 0,27. ¿Qué significa eso? 750 vehículos por hora. ¿De acuerdo? Y el tiempo de demora es inferior a 45%. Entonces, eso es lo que considera el nivel D. De la misma manera, podemos pasar al nivel C. Dice, representa una condición de flujo estable, pero las velocidades y la maniobrabilidad están íntimamente controlados por los altos volúmenes de tránsito. La mayoría de los conductores no pueden seleccionar su propia velocidad. La velocidad de operación posible debe ser igual o mayor a 83 kilómetros hora. La razón de intensidad-capacidad puede alcanzar el valor de 0,43, que eso significaría 1.200 vehículos por hora. ¿De acuerdo? Ya es considerable, ¿no? Y el tiempo demorado es inferior al 60%. ¿De acuerdo? Y bueno, más o menos en forma similar podemos describir el nivel D. Como dice, ¿no? Representa el principio del flujo inestable. O sea, este es el último nivel que se puede aceptar, ¿no? Por si acaso.
con volúmenes del orden, aunque algo menores, que los correspondientes a la capacidad del camino. Las restricciones temporales al flujo pueden causar fuertes disminuciones de la velocidad de operación. Los conductores tienen poca libertad para maniobrar, poca comodidad en el manejo, pero estas pueden tolerarse por cortos periodos de tiempo. La velocidad de operación fluctúa alrededor de 80 km/h, se refiere a la máxima velocidad. La razón intensidad-capacidad puede alcanzar el valor de 0,64, o sea que en la carretera ya hay 1800 vehículos por hora y el tiempo demorado no supera el 75%. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que considera el nivel D. Si hablamos del nivel E, entonces estamos hablando de la capacidad de la carretera, o sea, la relación intensidad-capacidad es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 2.600 por hora en la carretera de vehículos. Entonces ese es el problema. Y obviamente por eso ya no se considera operable este tipo de nivel. ¿Ya? Dice, representa la capacidad del camino y por lo tanto el volumen absoluto que puede alcanzarse en la vía de estudio. El flujo es inestable. Las velocidades de operación son del orden de 72 km/h. El nivel E representa una situación de equilibrio límite y no un rango de velocidades y volúmenes como en los niveles superiores. La razón de intensidad-capacidad alcanza el valor de 1, o sea, 2.800 vehículos por hora, y el tiempo de demora fluctúa entre 75 y 100%. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir el tiempo de demora? Si yo tenía que llegar en 1 hora de un punto a otro punto, tal vez llegue en 2 horas, debido a este factor. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que dice. Y finalmente, el nivel F, que describe un nivel forzado y a bajas velocidades, con volúmenes menores que la capacidad de la carretera. Estas condiciones se dan generalmente por la formación de largas filas de vehículos debido a algunas restricciones del camino. Las velocidades y detenciones pueden ocurrir por cortos o largos periodos debido a la congestión en el camino. Las velocidades de operación siempre son menores a 72 km/h. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que representan los niveles de servicio, pero lo que acabamos de describir es para carreteras bidireccionales. ¿Y qué pasa en las carreteras unidireccionales? En realidad, obviamente va a haber un pequeño cambio, pero solamente ese cambio, voy a aprovechar esto, va a ser en la relación de intensidad-capacidad. ¿Por qué? Porque acá estamos trabajando con 2.800. Creo que aquí hay un pequeño error, yo dije 2.600, a ver, lo van a revisar eso. ¿Ya? Y lo que pasa, digamos, en una unidireccional, ese valor de 2.800 cambiaría a 2.200, ¿verdad? A 2.200. Listo, esa es la diferencia. Y obviamente se opera en las mismas condiciones que nosotros hemos visto. Dice, ¿no? La descripción cualitativa dada anteriormente es válida en caminos bidireccionales como unidireccionales, como sin control de acceso. Sin embargo, los rangos de velocidad de operación, la razón, intensidad, capacidad y el tiempo demorado son válidos solo para caminos con tránsito bidireccional. ¿De acuerdo? Ya, pero igual, o sea, los controles también son muy similares. Bien, con eso habríamos concluido el tema este. No sé si hay algún comentario, alguna consulta, alguna pregunta. Creo que son más normas, ¿verdad?, que hay que cumplir. ¿De acuerdo?